Entonces, les doy la bienvenida una vez más. Es la segunda sesión de martiriología y voy empezando a compartir pantalla. Aquí estamos. Fíjense bien, estábamos viendo que el tema principal van a ser los dogmas marianos, los 4 dogmas marianos. Bueno, para esto, para ver dogmas, necesitamos apoyarnos de los 3 pilares de nuestra religión, de nuestra fe, que es la tradición, el magisterio y las Sagradas Escrituras. Para formar un dogma, tienen que hablar estas 3 figuras. Tiene que hablar la tradición, tiene que hablar el magisterio y tiene que hablar las Sagradas Escrituras. Porque todo tiene que ser una unión, entonces, en el caminar hacia nuestra fe. Y esos son los 3 pilares, por lo tanto, los 3 pilares deben de hablar y deben de estar de acuerdo en el dogma. Bueno, dijimos también que es un dogma. Esto lo vimos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Me da mucho gusto que varios de ustedes ya me dijeron que ya lo están comprando. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Entonces, porque es un libro básico para nosotros. Es un libro de cabecera, donde ustedes van a encontrar la palabra que ustedes, la gran mayoría de las preguntas que nosotros los católicos nos hacemos. Entonces, ahí están. Y el magisterio de la Iglesia, que es el que realizó el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que el dogma es una forma de obligar al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe. ¿Por qué obligarnos? Porque si no nos obligan, nos salimos del camino y nos podemos ir hacia otros lados que no van de acuerdo con nuestra religión. Entonces el Catecismo nos dice que el magisterio, ejerciendo a plena autoridad de Cristo, hace los dogmas. Es en el punto 88 del Catecismo de la Iglesia Católica. En el 89 nos dice que los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe. ¿Sale? Entonces son luces que nos van diciendo si vamos bien o vamos mal. Nos iluminan, nos guían hacia una recta conciencia de fe. No hay otra forma de seguir nuestra fe que teniendo una conciencia recta, de modo una vida recta, nuestra inteligencia recta y nuestro corazón abierto para acoger la luz de los dogmas de la fe. Vamos a ver. Vimos también ejemplos de dogmas. En nuestra religión nosotros sabemos que hay un solo Dios, pero en 3 divinas personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso es lo que creemos los católicos. El que no está de acuerdo busca otra religión, porque este es un dogma que no se puede mover y que no está a discusión. Santísima Trinidad, un Dios en 3 personas. También tenemos un dogma muy importante que fue debate en los siglos 4, 5, 6, que es las 2 naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas, Arrio, Nestorio, decían, no es cierto. No puede haber un hombre Dios y un hombre ser humano. No. Entonces se acordó que Dios tiene 2 naturalezas. Dios es Dios y es hombre verdadero. Entonces, eso es lo que creemos y lo decimos en el credo, ¿no? También tenemos otro dogma, que Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y también lo decimos en el credo. Son dogmas de fe, ¿sí? Y hablamos de los sacramentos. Y el sacramento inicial, el bautismo, ¿sí? Que nos abre al camino de la fe y que nos inserta en el cristiano, a Cristo, en su cruz, a todas las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Este es el bautismo y en eso creemos. Entonces los dogmas son luces que nos ayudan a tener una fe hacia una dirección. Y les estoy dando unos ejemplos de dogmas. Los dogmas los hace el magisterio de la Iglesia, apoyado en la tradición y en las Sagradas Escrituras. Esos son los dogmas. Y en base a ello, pues también un debate fue si María era madre de Dios. Pues sí. Si Jesús es Dios, María es madre de Dios. Y es un dogma de fe.
Por lo tanto, nacen los dogmas marianos. Acuérdense que los dogmas marianos son cristocéntricos. No puede haber un dogma si no está en el centro de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el centro de nuestra fe, de nuestra religión, de nuestra creencia, es Jesús. Entonces, los dogmas deben de ser cristocéntricos. Y los dogmas marianos no son la excepción, son cristocéntricos. Si Jesús no fuera Dios, María no podría ser la madre de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Sale? Entonces, los dogmas marianos nos iluminan de una manera que la veneración a la Virgen sea regulada, no se dispare, no sea llevada en una forma no apta para nosotros como católicos. Pues podríamos ir hacia límites que no debemos de irnos. Por eso la Virgen se venera. Y el dogma nos dice cómo tenemos que venerar a la Santísima Virgen. ¿Cuál es la forma? Tenemos que venerarla. Esos son los dogmas marianos, ¿vale? Entonces, la veneración no es lo mismo que la adoración a Dios. Porque muchos nos dicen, es que son idólatras. ¿Por qué? Porque es tanto nuestro amor a la Virgen que podríamos caer en eso. Pero no es verdad. Porque tenemos dogmas, estamos regulados. Y el amor y el culto que se le da a la Santísima Virgen se llama veneración. Y de ahí nacen los diferentes niveles de culto que se le da en nuestra religión a los diferentes personajes. Ok. El primer nivel de culto lo tiene Dios. Y lo tenemos bien claro en los mandamientos. El mandamiento número 1 es: adorarás a Dios sobre todas las cosas. No tendrás otros dioses. Entonces, el máximo culto basado en las Sagradas Escrituras es a Dios. Y es el primer mandamiento. Y a ese culto se le llama latría. Latría. Entonces, ¿qué es latría? Es la reverencia, culto y adoración que solo se le debe a Dios. Adorar a alguien fuera de Dios es idolatría. Si Dios mismo nos está indicando en los 10 mandamientos a quién se le debe dar el culto mayor, fuera de eso estamos faltando al primer mandamiento. Por lo tanto, a la Virgen no se le adora. A la Virgen se le venera. Desde ahí podríamos partir. Entonces, el segundo nivel de culto que tenemos los católicos es a la Santísima Virgen. Y se le llama hiperdulía. Y ahorita vamos a ver qué significa hiperdulía. Pero el nombre que se le va a dar a la veneración a la Santísima Virgen como suprema intercesora y Madre de Jesús se le llama hiperdulía. El tercer nivel de culto es a los santos y a los ángeles. Y a ese culto se le llama dulía. Entonces ya tenemos 3 niveles de culto. Y el culto máximo a Dios, y se le llama latría. El segundo, hiperdulía. Y el tercero, dulía. Es importante conocer la palabra que estamos manejando, la raíz de la palabra, para que quede más claro. Latría
Se lo voy a explicar un poquito más a fondo que la clase pasada. Latría proviene del latín latria, y a su vez del griego latría, que significa adoración o culto. Fíjense. Entonces, el culto y la adoración máxima se le debemos a Dios, y ese culto y adoración máxima viene de la palabra del latín y del griego, latría. Se usa en la teología católica. Nosotros somos católicos. Para referirse a la forma más alta de reverencia. La forma más alta se la damos a Dios en la Santísima Trinidad. Podemos darle culto a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo en cada una de sus personas. Y los católicos tenemos el día de Pentecostés, el día del Espíritu Santo. Y no estamos cayendo en idolatría, es latría, porque para nosotros es Dios en 3 divinas personas. El culto de adoración, que en sentido estricto solo debe dirigirse y ofrecerse absolutamente a Dios o a alguna de las 3 personas en particular, se le llama latría. Y nos los da el mandamiento de la ley de Dios. Lo primero. Muy bien. Ese es un nivel. Donde nos empezó a brincar es en este libro. Hiperculía. Pero tendríamos que explicar qué significa la palabra para que ustedes la entiendan y les quede claro por qué es la suprema intercesora ante Dios. Les tiene que quedar así claro. Muy bien, dice, culto que se da a la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Este culto se lo merece la Santísima Virgen por ser la Madre de Dios. Y viene del griego. Vamos a dividir la palabra hiper y dulía. Vamos a ver, hiper es máximo, sobre de. Eso significa hiper. Y dulía o doula, del griego doula, se usaba en la Grecia antigua con el significado de esclava, sierva o servidora. Creo que ya vamos clarificando, ¿no? Porque entonces es la suprema intercesora, porque es la esclava del Señor, la esclava de esclavas, súper esclava. Se entregó a Él, confió en Él. Por ser María la esclava del Señor, la llena de gracia y Madre de Dios, es suprema intercesora ante Dios. Esta palabra de doula la encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 38. Les estoy poniendo aquí una foto de mi Biblia interlineal griego-español. Ustedes ven aquí está la palabra esclava, doula. Aquí está. Creo que vamos clarificando más qué significa hiperdulía. Es el culto que se le da a la esclava de esclavos. Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. La doula. Y de ahí se deriva la palabra dulía. ¿Vamos bien? Es muy importante y muy interesante saber esto.
la raíz de las palabras. ¿De dónde? ¿Por qué? Y lo encontramos, les vuelvo a repetir, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia interlineal griega. Esa palabra. Bueno, pues sí, doula es esclava, sierva o servidora. ¿Qué significará? Dulía para los santos. ¿Alguien me podría decir? Si dulía... No alcancé a oír la pregunta. Sí, si dulía es esclava, doula, esclava, ¿qué significará dulía para los santos? ¿Para qué? Para los Discúlpame. santos y para los ángeles. Esclavos del Señor. Esclavos, exacto. Son los servidores de Dios. Sí. Los santos y los ángeles son los servidores de Dios. Sí. Y lo podemos ver en Lucas cuando dice, fue enviado el ángel a una virgen. Entonces, el ángel es servidor de Dios. Los santos son servidores de Dios. Pero la máxima servidora es María. Está encima de los servidores. La máxima servidora. Por eso es hiperdulía. Y los servidores, dulía. El culto a los servidores. Así podríamos ponerle aquí. Culto a los servidores. Se le llama dulía. El culto para la esclava del Señor se llama hiperdulía. Hiperdulía. Ya vieron que es muy importante la raíz de las palabras y tener la certeza que esa palabra pues viene en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Sí. Bueno, qué bonito. Entonces, el tercer nivel de culto lo tienen los santos y los ángeles. ¿Por qué? Porque son servidores, nulos. Son servidores de Dios. Del griego doulos, servidores o esclavos. Y la dulía se le atribuye a los ángeles y santos. Esa es la gran diferencia. Ellos son también servidores, igual que la Santísima Virgen, nada más que la Santísima Virgen es la Madre de Dios. Esa es la gran diferencia. La Virgen es la Madre de Dios. ¿Sí? Veamos aquí cómo San Ignacio de Loyola, en una visión que tuvo, se pone al servicio de Jesús. Al servicio de Dios. Se hace su esclavo, su servidor. Y al culto que yo le rindo o que le vamos a rendir a San Ignacio de Loyola se llama dulía. ¿Qué es el día de San Felipe Neri? Es dulía. ¿Qué es el día de la Santísima Virgen? Es hiperdulía. La misa, la tría. Sí. ¿Vieron? Entonces, si hay niveles, definitivamente, si hay niveles de culto, que no podemos darle el mismo culto a la Virgen, a los santos, que igual a Dios, no. El culto máximo es a Dios Padre. ¿Estamos? ¿Vamos Yo bien? creo que mi duda ahorita como que se aclara. Te puedo decir muy rápido porque tenemos poco tiempo, pero es porque es esa misma dulía que ahorita explicas,
porque los santos siempre se muestran con mucha humildad, todos, aunque tengan diferentes grados en el gobierno, cosas así, pero se muestra con mucha humildad. Y yo veo la diferencia con los ángeles. Los ángeles siempre muestran una cierta, como diría yo, como un orgullo, como una, ¿no? Como una forma de presentarse muy diferente. Ahí estaba yo creo que mi duda, porque es la humildad de los santos o en los ángeles vienen de otro nivel. Pero Ojalá me al igual haya que dado a los entender. santos, los ángeles son servidores de Dios. Servidores, sí. Exactamente. Y nosotros somos servidores de Dios también. También, Buscando la sí. santidad, pero también servidores de Dios. Los santos ya encontraron un nivel más alto de espiritualidad, ¿no? Un seguimiento a Cristo, totalmente. Por eso San Pablo dice, ya no soy yo el que vive en mí, es Cristo. O sea, todo lo que yo voy a hacer de ahora en adelante es al servicio a Cristo. Fíjense, qué hermosura, ¿no? Qué hermoso. Bueno, entonces, continúo. La tría es la adoración a Dios. Hiperdulía, la adoración a la máxima servidora de Dios, a la esclava del Señor. Y la dulía, que significa servidor, se le da a los santos y a los ángeles. Y en esta pintura de San Felipe Neri, me gustó mucho porque, mire, San Felipe Neri pareciera que está adorando a la Virgen, ¿no? Pero la Virgen a su vez le dice, no, a mí no, a mi hijo. Y le está mostrando a su hijo, a quién verdaderamente tenemos que adorar. A su hijo. Fíjense, cómo la Virgen misma nos indica que la adoración no es a ella, es a su hijo, al Dios. ¿No? Fíjense, este cuadro es lo que a veces no nos quedamos viendo fijamente y analizamos, ¿no? No, la Virgen le muestra al niño Jesús y le dice, a Él es al que tienes que servir, a Él tienes que adorar, a Él tienes que reverenciar, a Él tienes que, con Él es con el que tienes que ser. Yo soy intercesor ante mi hijo. Fíjense qué bonito, quedó más claro, ¿no? Pienso yo, quedó mucho más claro. Bueno, y aquí también estábamos viendo que hay niveles de intercesión. Ese es otro tema que también quedó ahí como que hay niveles de intercesión, sí. Sí. Y les voy a pedir que busquen en Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Me dice quién ya lo tiene? Vamos a tomarlo desde el versículo 5, por favor. Juan capítulo 14, versículo 5. Me dice quien sea, quien ya lo tenga. Lucy, ¿ya lo Yo ya tiene? lo tengo. Ah, perfecto, Janine. Excelente. Te escucho. Sí. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocieran a mí, conocieran también al Padre. En realidad ya lo conocen y no lo han visto. Y lo han visto. Le dice Felipe. Hasta ahí. Y lo han visto. Y lo han visto.
Hay niveles de intercesión, sí, y Jesús nos lo está aclarando. Nadie va al Padre si no es por mí. El máximo intercesor que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Dios, porque lo está diciendo. Si me han conocido a mí, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Qué gran revelación. Jesús es Dios, hecho carne. Pero también nos dice, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, María, ¿cómo llega al Padre? Por medio de Jesús. Si María no fuera la Madre de Dios, no sería la Teotocos. Y no le daríamos hiperfilia. ¿Sale? Por eso María aquí a San Felipe Neri le está mostrando a su hijo. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ir al paraíso? Por él. Por él, no por mí. Entonces, sí hay niveles de intercesión. Sí, señora Martita Luna. Sí hay niveles de intercesión. Y el máximo intercesor es nuestro Señor Jesucristo, que aboga ante el Padre por cada uno de nosotros. ¿A quién escucha nuestro Señor? A su Santa Madre. ¿Se acuerdan en las bodas de Caná? Ya no tienen vino. No te dijo más la Virgen. No le rogó, no le suplicó, oye, soy tu madre, obedéceme. No. Dijo, hagan lo que Él les dijo. Ahí se la dejó la Santísima Virgen de Jesús. ¿Sí? Yo te estoy pidiendo un favor, pero el que manda eres tú. No, yo no tengo problema. Y Jesús escucha a su madre. A su madre. Entonces, es la intercesora ante Dios nuestro Señor. La Madre de Dios, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, esposa del Espíritu Santo, la llena de gracia. Todo lo que dijimos la clase pasada. Y los santos, por sus méritos, por su servicio a Dios, interceden también ante Dios nuestro Señor por nosotros. Sí hay niveles de intercesión y el máximo intercesor, Cristo Jesús. ¿Hasta aquí algún comentario o alguna duda? No, vamos bien. ¿Está más claro? ¿Quedó claro? ¿Seguros? Sí. Qué bueno. Espero en Dios que sí. Espero en Dios que les haya servido esta aclaración. Muy interesante porque sí es importante que nosotros clarifiquemos nuestras dudas. Muy importante. No nos vayamos con dudas. Un poquito más arriba la explicación teológica, pero sí es necesario. Con un poquito más de escalón. Subieron un escalón más. Y eso me gusta. Que tengan hambre de conocimiento. Eso me gusta mucho. Muy bien. Voy a seguir la clase. Perdón. Sí. Sí, dime. Sí, señor. ¿Me puede poner la primera diapositiva que puso de la definición del atrio, hiperdulia y dulia? La primera diapositiva que puso. Sí se la puedo poner, pero yo le recomiendo que baje el video el lunes y le puede ir poniendo pausa e ir copiando todo. Pero con mucho gusto, señora Sarita. Okay. No se preocupe, no pasa nada. No pasa nada. Deme un momento y yo con mucho gusto se la pongo. Claro que sí. ¿Esta? ¿Esta, señora Sarita? Sí, esa. Sí, claro que sí. Y mientras tanto, yo les digo que vamos a ver ahora el dogma de María, Madre de Dios, desde 3 niveles. Lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras, donde ellos se basan, en el magisterio de la Iglesia, por supuesto.
y un poquito de la tradición, a la oral, ¿no? Entonces, vamos a empezar ahora sí el dogma María, Madre de Dios. Ya tenemos el fundamento de qué es dogma, ya sabemos por qué se le da un culto especial a la Santísima Virgen y ya sabemos cómo se llama ese culto que se le da. Y ahora sí, vamos a ver el primer dogma. María, Madre de Dios. Teotocos. Bueno, la Iglesia confiesa que María, permítanme, que María es verdaderamente Madre de Dios. Y eso lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 495. Y la define como la Teotocos. Teotocos es una palabra en griego, teo, Dios, tocos, madre. Y algunos lo traducen como la que parió a Dios. O sea, sí, es más fuerte la palabra, pero vamos a dejarla en Madre de Dios. O en latín, Dei Genetris, también. Al decir Madre de Dios, nosotros tenemos dos afirmaciones de verdad. Que María fue madre de un bebé, carne y hueso, pero también madre de Dios. Entonces, en ese título de Madre de Dios tenemos dos afirmaciones, dos verdades de fe. Que María dio a luz, pero dio a luz al Hijo de Dios. Entonces es Madre y Madre de Dios. ¿Por qué? Porque en el dogma donde se define que Cristo tiene dos divinidades. Es Dios y hombre verdadero. Entonces, de ahí se deriva este dogma. Vamos a ver. El magisterio de la Iglesia nos va a hablar, también lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras Antiguo y Nuevo Testamento, en los santos padres de la Iglesia, y tenemos también que saber los días de la celebración de este dogma. El María Madre de Dios se celebra el 1 de enero en todas las iglesias universales. Estamos manejando mucho el Concilio Vaticano II. Ahora vamos a ver otro documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. En el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, en el capítulo 8, numeral 53, nos dice, efectivamente, la Virgen María, que al anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su alma y en su cuerpo, ustedes se acordarán cuando le dice, ¿cómo será esto? Pues, la sombra de nuestro Señor te cubrirá, etcétera, ¿no? Y ella dijo, hágase en mí según tu palabra. En ese momento se hizo la encarnación. Y dice, y en su cuerpo, y dio la vida al mundo. Es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Sí, el Mesías, el ungido, el esperado. Ella es la Madre. Remimida de modo eminente en previsión de los méritos de su Hijo y unida a Él con un vínculo estrecho e indisoluble. Está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser la Madre de Dios Hijo. Fíjense cómo está esto. Y por eso, hija predilecta del Padre. Por ser hija predilecta, se vuelve en suma intercesora. Hiper. ¿No? Y sagrario del Espíritu Santo. Nada más. Con el don de una gracia tan extraordinaria, aventaja con creces a todas las otras criaturas celestiales y terrenas, pero a la vez está unida en la estirpe de Adán con todos los hombres que necesitan de la salvación. Y no solo eso, sino que es verdadera madre de los miembros de Cristo, es madre de la Iglesia, por haber cooperado con su amor a que naciera en la Iglesia los fieles.
que son miembros de aquella cabeza, Cristo. Por ese motivo es también proclamada como un miembro excelentísimo y enteramente singular de la Iglesia, y como tipo y ejemplar acabadísimo de la misma en la fe y en la caridad. Y a quien la Iglesia Católica, instruida por el Espíritu Santo, venera como a Madre amantísima, con efecto de piedad filial. O sea, aquí le está diciendo que es Madre de Dios y que tiene derecho a una veneración por ser la esposa del Espíritu Santo, la hija predilecta de Dios. Y encontré esta homilía también de Benedicto XVI, del miércoles 2 de enero de 2008, un día después de la solemnidad de María, Madre de Dios. Y en esta homilía, que se les recomiendo que la busquen, son 2 hojas nada más, no es muy cansada de lectura, búsquenla en internet, en Vatican Va, Benedicto XVI, audiencia general del miércoles 2 de enero del 2008. Teólogo, totalmente. Entonces, nos da una clase magistral en estos 2 párrafos. Dice, ayer celebramos la solemne fiesta de María, Madre de Dios. Ayer, o sea, sí, fue el 2 de enero. ¿Cuándo se celebró? El 1 de enero. Madre de Dios, Theotokos. Es el título que se atribuyó oficialmente a María en el siglo V. Fíjense, nos está instruyendo. El título oficial que se le dio a María como Theotokos fue en el siglo V. Exactamente en el concilio de Efeso, del año 431. Pero que ya se había consolidado en la devoción del pueblo cristiano desde el siglo III. La devoción a la Santísima Virgen viene desde el siglo III. En el contexto de las fuertes disputas de ese periodo sobre la persona de Cristo, sí, Cristo es Dios o Cristo nada más es hombre, estaba el peleadero ahí. Bueno, con ese título se subrayaba que Cristo es Dios y que realmente nació como hombre de María. Así se preserva su unidad de verdadero Dios y de verdadero hombre. En verdad, aunque el debate parecía centrarse en María, se refería esencialmente al Hijo. Algunos padres, queriendo salvaguardar la plena humanidad de Jesús, sugerían un término más atenuado. En vez de Theotokos, proponían Christotokos, Madre de Cristo. Dice aquí. Pero precisamente eso se consideró una amenaza contra la doctrina de la plena unidad de la divinidad con la humanidad de Cristo. Exactamente. Si yo le digo nada más Madre de Cristo, estoy haciendo a un lado la divinidad divina de Jesús. Por eso no, pero fíjense cómo ellos debatieron y cómo nos lo está diciendo Benedicto XVI. Por eso, después de una larga discusión en el concilio de Efeso del año 431, se confirmó solemnemente por una parte la unidad de las 2 naturalezas, la divina y humana, en la persona del Hijo de Dios. Y por otra, la legitimidad de la atribución a la Virgen del título de Theotokos, Madre de Dios. Entonces, el título de María le viene de Jesús, es cristocéntrico, totalmente. Si Jesús no fuera Dios, no se le podría llamar Theotokos. Pero Jesús es Dios. Entonces María es la Madre de Dios. Dogma de fe. Y no hay para dónde hacerse. Es un dogma de fe. Muy bien. Ya nos dijo Benedicto XVI en qué concilio, en qué siglo, cómo le querían poner. Y fíjense, nada más en estos 2 rengloncitos, toda la cátedra teológica que nos dio Benedicto XVI. Les pido de favor, lo busquen en internet y lo lean, por favor. Muy bien, ahora aquí. El concilio de Efeso fue llevado en el año 431 de nuestra era común. Y nos dice,
Si alguno no confesare que el Emmanuel o Cristo es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Ahorita vamos a explicar qué es anatema. Y este nombre, este título de María, Madre de Dios, se vuelve a subrayar en el Concilio de Calcedonia en el año 451, en el Concilio segundo de Constantinopla en el año 553 y en el tercero de Constantinopla 680. Se vuelve a reafirmar en esos tres concilios que María es Madre de Dios porque Jesús es hombre y Dios verdadero. Por lo tanto, María es Madre de Dios. Palabras nuevas que ven: concilio y anatema. Las tenemos que explicar. ¿Qué es concilio y qué es anatema? Para que podamos caminar firmes. Bueno, concilio viene del latín concilium y es una reunión donde se reúnen los obispos, obviamente encabezados por el Papa o con la autorización del Papa. Ahorita lo vamos a ver. Y este se efectúa en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa. ¿Para qué se hace un concilio? Para deliberar o decidir sobre las materias doctrinales y de disciplina. ¿Sí? Lo que se tiene que enseñar y cómo se tiene que enseñar. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar? Que María es la Madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es hijo, es Dios y hombre verdadero. Entonces, ahí hubo un concilio para enseñar esto. Hay diferentes tipos de concilio. Concilio ecuménico, generales o universales. Un ejemplo, Concilio Vaticano II. Hay concilios nacionales o plenarios. Estos concilios deben de ser bajo la autorización del Papa. Son convocados con autorización papal y en ellos solo participa el episcopado de un continente, estado o región. Un concilio latinoamericano, un concilio europeo, etcétera, ¿no? Pero con la autorización del Papa. También hay concilios provinciales y son convocados por el obispo metropolitano de la diócesis provincial. Y se celebran cada 20 años, es un periodo de 20 años. Y en ellos participan los titulares y oficios eclesiásticos de las diócesis. Para mayor información, pueden ver, no confrontar, ver el concilio, perdónenme, el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales del 883 al 887. Yo quiero aprender más sobre los concilios, yo quiero saber qué es un concilio ecuménico, nacional, etcétera. Están los numerales en el Catecismo de la Iglesia Católica, 883 al 887. Lo pueden buscar ahí. Otra palabra nueva y muy fuerte es esta palabra, anatema. Es una palabra de origen hebreo. Hebreo. ¿Qué quiere decir? Que lo encontramos en el Antiguo Testamento. Esta palabra. Y es muy fuerte en el Antiguo Testamento. Viene del latín anatema. Y en griego también existe esta palabra. Y esta palabra significa en griego maldito o apartado. Fíjense, es muy fuerte. Entonces, el que no crea en los dogmas son malditos o apartados. Una palabra muy fuerte. Muy fuerte. Pero el significado bíblico de anatema se refiere a la expulsión o excomulgar de la iglesia, sacarlo. Ajá.
Si tú no crees que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, anatema, estás fuera. Si tú no crees que existe un Dios en tres divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, anatema. Quedas expulsado o excomulgado de la fe católica, porque son nuestros dogmas de fe. Y no podemos rebatir sobre los dogmas de fe. ¿Sale? Entonces, el concilio de Efeso dice, si alguno no confesara que el Cristo o Emmanuel es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque según parió al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema, o sea, expulsado de la iglesia. Excomulgado, fuera. En el Antiguo Testamento, maldito, etc. Es más fuerte la palabra aquí, la quiero dulcificar. Estás fuera de la iglesia. Y lo dice el magisterio de la iglesia, sea anatema. ¿Sí? Muy bien. Aquí vamos. Entonces ya sabemos qué es concilio y ya sabemos qué es anatema. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Es mucha información. Es muchísima información, pero si yo no lo clarifico y si no los apuntalo como unos cimientos bien fuertes, pues pasamos a hacer una clase más. Y esto no puede ser una clase más, una clase de teología. A un nivel teológico. ¿Sale? Voy a continuar. Yo quiero preguntar algo. Sí. Dígame. ¿Los concilios que aparecen ahí existen en libros? Claro, por supuesto, está. Todos los concilios los van a ustedes encontrar en la página del Vaticano. Todo está documentado. Ahí está todo acentuado. Es nuestra historia de la iglesia, por supuesto. Gracias. Sí, no, de nada. Muy buena pregunta, claro. ¿Dónde lo encuentro, no? Sí, claro que sí. Están ahí, en el Vaticano, en la página del Vaticano. Bueno, chicos, ¿les robo unos minutitos más o hasta aquí la dejamos? Ustedes digan. Porque ya son las 6, ¿no? ¿Avanzamos un poquito? Tere, yo nada más nada más bien. quisiera ver si me puedes decir la humilía, ¿dónde para Igual, buscarla? te la pongo en la pantalla. Igual, la pueden buscar en la página del Vaticano. Ahí la Es pueden que buscar dijiste con este Benedicto nombre. XVI. Sí, en la Vatican va. Déjame ver dónde está. Es esta. La buscas así. Audiencia General de Benedicto XVI del miércoles 2 de enero del 2008. Y te va a aparecer la página del Vaticano. Vatican va. Ok, muy amable, gracias. De nuevo. ¿Alguien más? Tere, yo tengo otra pregunta, sí. Dígame. Si el magisterio de la iglesia puede instituir nuevos dogmas, o ya quedó instituida nuestra fe, con los dogmas ya establecidos. Ya quedó instituida nuestra fe. Ya. Entonces ya no van a debatir sobre nuevos dogmas, ¿no? Ya con los que Hay nuevos dogmas, claro que sí, porque también eso es sensus fidei, se llama eso. El Papa y el Magisterio censan la fe de los laicos, sensus fidei. Por ejemplo, ahorita que está en debate, ¿qué estuvo en debate? De que los divorciados pudieran comulgar. Eso se llama sensus fidei. Y el Papa... Pero ya no es dogma, ¿no? Eso ya no son dogmas. Entonces ya los dogmas establecidos ya quedaron, ¿no? Exactamente. Y se consideran, los dogmas se consideran obsequios de la fe. Así se llama, obsequio fidei. Así se llama. Y también me decía la señora Marta en la clase pasada, el Papa puede hacer
Un dogma sí, se le llama ex cátedra, así se le llama. Ujú. Bueno, ¿alguien más? ¿Cuál fue la palabra ex cátedra? Ex cátedra, ajá, Ajá, gracias. cuando el Papa lo puede hacer, ajá. Muy bien. Bueno, sí, son palabras nuevas, son conceptos nuevos para ustedes, pero vamos caminando despacito y poco a poco se van a ir familiarizando con toda esta terminología que para muchos es la primera vez que la escuchan. Entonces, y más que en latín, que en griego, que no sé qué, pero es muy bonito. La verdad, nuestra fe es tan hermosa que dan ganas de leer y leer y leer y leer. Pero bueno, vamos a continuar para poder entrar ahora sí al dogma. Bueno, el magisterio de la Iglesia también nos entrega este obsequio de fe, obsequio fidei, el credo de los apóstoles, donde también mencionan a Nuestra Señora, ¿no? Y dice así, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Entonces ahí también declaramos que María es Madre de Dios, ¿sí? Por obra del Espíritu Santo. Y en el credo niceo constantinopolitano decimos, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Entonces es madre del hombre y madre de Dios. Entonces es madre de Dios, María. Ahí estamos también en el magisterio de la Iglesia. En el Nuevo Testamento, María está anunciada en Génesis 3:15 y en Isaías 7:14. Ese es otro pilar que vamos a manejar. Ahora ya dejamos al magisterio y ahora vamos a hablar sobre las Sagradas Escrituras. Génesis 3:15 nos dice, establezco enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Él te aplastará la cabeza y tú las echarás en calcañar. Ya está profetizada esta virgen, esta mujer. ¿Sí? Luego, en Isaías 7:14, el Señor mismo les dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado Emmanuel. Emmanuel. ¿Sí? Acuérdense aquí en en el concilio de Efeso, como lo llaman, ¿no? Emmanuel. Perdón. Aquí. Emmanuel. ¿No? Muy bien. Y tenemos ahí en Lucas toda la anunciación, ¿no? Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. ¿Sí? No temas, le dice, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás la anunciación. También ya la vimos en las clases anteriores. Pero ¿qué nos dice en el Nuevo Testamento? Mateo 1:18, Juan 19:25, Lucas 1:43 nos hablan de que también María es la Madre de Dios. Mateo 1:18. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José. Fíjense aquí ya, las Sagradas Escrituras. Mateo nos está diciendo que María es la madre de Jesucristo. Y que María estaba desposada con José. Pero que antes de empezar a estar juntos ellos se encontró en Signa por obra del Espíritu Santo. Nos está diciendo Mateo, capítulo 1, versículo 18. Juan, capítulo 19, versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre. Aquí ya también están reconociendo que María es la madre de Jesús. Ojo aquí. Es importante que ustedes sepan que los que vieron a nuestro Señor, convivieron con ellos, lo que es la tradición oral,
para que ellos descubrieran que Jesús era Dios, pasó un tiempo. No fue sencillo. Esto ya está escrito desde los acontecimientos finales. Bueno, Lucas 1:43. ¿Cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? Fíjense, está encinta María e Isabel ya la reconoce como la madre del Señor. Claro, Isabel llena del Espíritu Santo, ¿no? Dice las Sagradas Escrituras. E Isabel llena del Espíritu Santo dice, ¿cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? ¿Quién le revela esa verdad? El Espíritu Santo. Nuevo Testamento. Otros versículos que podemos encontrar en otros textos, Juan, Mateo, Romanos, Gálatas, muy importantes que los leamos. Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Mateo 1:22. Todo esto sucedió para que se cumpliera el anuncio del Señor por medio del profeta. Fue el profeta Isaías, ¿no? Y dará a la luz una virgen, y le pondrán por nombre Emmanuel. Mateo 12 nos dice, mientras Jesús enseñaba a la multitud, su madre y sus hermanos, otra vez mencionada como la madre de Jesús. Romanos 9:5. De ellos son los patriarcas y de ellos procede el Mesías, según la condición humana, quien está sobre todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Romanos 1:3. Este evangelio se refiere a su hijo, descendiente de la familia de David, según la condición humana. Está haciendo ahí una referencia. 4:4. Pero cuando vino la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces aquí estamos reconociendo en las Sagradas Escrituras que María es la madre de Jesús. Y ya en Gálatas, hijo de Dios. ¿Qué nos dicen los santos padres? Este es otro ¿cómo lo podemos llamar? Otro pilar de nuestra religión. Dijimos la tradición, el Antiguo Testamento y ahora los padres de la Iglesia. San Cirilo de Alejandría, del año 370 y 380. Me extraña, dice San Cirilo, de manera que haya alguien que tenga duda alguna de si la Santísima Virgen ha de ser llamada Madre de Dios. Dice, me extraña de manera. Siglo IV. En efecto, si nuestro Señor Jesucristo es llamado Dios, ¿por qué razón la Santísima Virgen que lo dio a luz no ha de ser llamada Madre de Dios? Fíjense qué fuerte habla San Cirilo de Alejandría. Esta es la fe que nos transmitieron los discípulos del Señor. O sea, la tradición oral nos dijeron que María era la madre de Jesús y que Jesús es Dios. Entonces María es Dios. ¿Cómo es posible, dice, que no puedan reconocer que María es la madre de Dios? Santa Carta 1, párrafo 27. San Irineo nos dice 123. Año 123. Este Cristo, que como logos del Padre estaba con el Padre, fue dado a luz por una virgen. Después de la definición conciliar del siglo IV, se emplea el término Theotokos. San Atanasio, siglo III. Por nosotros, tomada carne de la Virgen María, Madre de Dios, hízose hombre. O sea, se hizo hombre por nosotros. Pero la carne la tomó de María. Siglo III. San Gregorio, siglo IV. Si alguno no reconoce
a Santa María como Madre de Dios es que se haya separado de Dios. O sea, no reconoces a Dios, está separado. Eso es lo que nos dicen los padres de la iglesia. Ok. Tenemos oraciones a la Madre de Dios. Esta Alma Redentoris Mater es la antífona mariana propia de los tiempos de Adviento y Navidad. Y la puse porque está hermosísima. Y a veces vamos a misa y no escuchamos lo hermoso que escriben. Salve, Madre soberana del Redentor, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, socorre al pueblo que tropieza y quiere levantarse. Tú, que para asombro de la naturaleza, la admiración del cielo, engendraste a tu santo Creador y permaneces siempre virgen. Recibiste el saludo del ángel Gabriel. Ten piedad de nosotros, pecadores. Qué hermosura, de verdad. Es una antífona muy bonita. Dijimos que nos decían los Benedicto XVI, que la veneración de la Virgen se da desde el siglo III. Y bueno, se encuentra una oración del siglo III en Egipto. Y es esta oración que hemos recitado, que seguimos recitando hasta nuestros días. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies deseches las súplicas que pedimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Fíjense cómo ya había una oración a la Madre de Dios, suplicando su amparo, su cobijo y su intercesión. Líbranos de todo peligro. Antífona de entrada común a la Santa Virgen. Te saludamos, Santa Madre de Dios, porque diste al mundo al Rey que gobierna para siempre el cielo y la tierra. Fíjate, ave, ave, Santa Madre de Dios. Te saludamos. Hay otra antífona de entrada, maternidad de María. Dichosa eres, Virgen María, tú que has llevado al Creador de todas las cosas. Es que qué oraciones tan hermosas tenemos y a veces no ponemos atención, ¿no? No ponemos atención. Bueno. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pues no pregunta, no, pero esa segunda oración que dijiste, yo diario la rezo mi rosario y terminando rezo esa oración, la segunda, siempre Sí. diario. Hermosísimo, hermosísimo. Y aunque no rece mi rosario, me persino a mi Padre Nuestro, mi Ave María, y esa oración la rezo diario. No hay día que no la rece. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Algo? ¿No? Pues todo está muy bien, pero sí necesito, ahora que manden, que subas el curso para volverlo a repetir y entender más todavía en lo que nos has explicado el día de hoy. Claro que sí, sí es importante. Yo voy a hablar con el padre, no se preocupen. Bueno, es mucho. Muchas gracias. Sí, de nada. Es mucha la información, demasiada a lo mejor para algunos, nueva la información, pero no se angustien, no se angustien. Bajen el video y repasen su clase, Pero bueno, ¿hasta ahorita tienen alguna duda? ¿No? ¿Les quedó claro? No, vamos bien, maestra. Todo muy claro, maestra. Muchas gracias. Señor José, buenas tardes. Qué bueno. Buenas tardes. Todo muy claro. Hay que estudiar más, nada más. Gracias. Sí, hay que reafirmar, hay que bajar el video. Se los pongo lo más rápido. Correcto. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a despedirnos con una oración. Fíjense lo que dice aquí San Felipe IX. La devoción a la Santísima Virgen es realmente necesaria, porque no hay mejor medio de obtener las gracias de Dios que a través de su Madre más Santa.
Vamos a saludar a la Virgen y nos despedimos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.